lo que viene coordinando con la fiscal general del Estado el tema Metástasis, que de a poco van apareciendo nuevos nombres y actores que están metidos en esta ilegal situación. El narcotráfico, políticos o politiqueros, jueces, fiscales, policías, abogadillos que lucran o sirven para comprar la conciencia de jueces y consecuentemente eso hay que superarlo. Ojalá que se tengan las disposiciones para así hacerlo y la consulta popular, señor presidente Daniel Noboa, le sirve para esto. Hay cosas que usted plantea que son reformas que tiene que hacer del COIP con la Asamblea. Utilice el buen romance que tiene con la Asamblea para aquello, pero plantee otras reformas profundas para lograr auténticamente la defensa de la institucionalización del Estado. 7:01, la pausa y estaremos en diálogo con don Rodrigo Gómez de la Torre, conversando de este y de otros temas trascendentes para el devenir del Ecuador. Good morning, dear parents. Welcome to the fun project about recycling. Recycling is like a super adventure where we can make magic with things we don't need anymore. A lo largo de 22 años de la concesión vial en la provincia del Guayas, mantenemos el cobro de $1, gracias al subsidio de la Prefectura Ciudadana del Guayas, para que no afecte el bolsillo de los guayasenses. Las vías concesionadas son una auténtica solución vial para dinamizar la movilidad de todos los sectores productivos, para quienes en cada estación de peaje mantiene grúas, ambulancias, servicios de auxilio médico y asistencia mecánica 24/7, sin costo adicional, llamando al 1-800 Concesiones. Las concesiones viales, en coordinación con la Prefectura Ciudadana del Guayas, son la auténtica solución vial de nuestra provincia. Siete de la mañana con 3 minutos, 7:03 y nuestro cordial saludo para nuestro invitado de hoy, el señor licenciado Rodrigo Gómez de la Torre. ¿Cómo está, don Rodrigo? Buen día. Orlando Murillo lo saluda desde Guayaquil a través de este enlace telemático. Estimado Orlando, muy buenos días a quienes nos siguen a través de este medio y deseando a todos que este 2024 pues sea un año de éxitos, pero sobre todo sea un año en el cual encontremos la paz, encontremos algo de tranquilidad para el desarrollo del país y de las actividades individuales. Esperemos que así sea, don Rodrigo. Y el presidente parecería ser que está en esa línea también y a través de la consulta popular estaría buscando justamente eso, disminuir esa inseguridad que hoy tenemos los ecuatorianos en búsqueda de la paz. ¿Usted cree que con las preguntas planteadas, esas 11 preguntas primeras, van a ir 5 más, se anunció ayer, cree que logremos la paz? Mire, creo que las preguntas, las cuales las he leído de la 1 a la 10, y dejo la 11 aparte porque tiene una lógica distinta. Hay algunas preguntas que ya están vigentes. El hecho que los militares puedan hacer operativos de seguridad de armas, municiones, está vigente y lo pueden hacer en cualquier parte del país, inclusive en las entradas a los centros de detención.
el tema de que se tipifique el delito de tenencia. Y aquí hay un detalle importante, la consulta hace referencia al delito de tenencia o porte de armas. Cuando el delito de tenencia es uno y el delito de porte es otro, porte ilegal, porque el porte legal de armas y la tenencia legal de armas está validada en el Ecuador. Que haya trabas, que haya demoras en Fuerzas Armadas, en procesos burocráticos es distinto. Pero en el Ecuador hay los permisos de tenencia, el registro de tenencia de armas, y hay los permisos de porte civil de armas también. Entonces yo creo que hay ciertas preguntas que ya han sido, de hecho, han sido muy criticadas por la gran mayoría de juristas y de movimientos políticos de todos los partidos, de todos los colores y de todos los sabores. Sí creo que hay algo que nos quedó como que nos dejó en deuda con respecto a la expectativa de las preguntas. Parecería que en las 5 se va a reforzar el tema de extradición. Creemos que hay algunos aspectos que también deberían reforzarse, como el hecho de incremento de penas inclusive para el delito de abigeato, que está matando al sector productivo ganadero en el Ecuador, y ese tipo de cosas. Eliminación de medidas sustitutivas, fundamental. No es posible que un delincuente se presente donde el juez el día lunes, pueda delinquir martes, miércoles, jueves, viernes, descansa sábado y domingo y regresa donde el juez el día lunes. Felicitamos a la policía, fiscalía, la ministra de Gobierno se ha pronunciado con respecto a la captura de señor Colón Pico, pero cuando vemos tiene más de 15 detenciones, tiene más de 20 procesos judiciales. O sea, la pregunta con este tipo de personajes es, ¿qué hacen libres? Porque además tienes un currículum de delincuencia completo. Hay algunos juristas que plantean que se está desaprovechando una oportunidad para hacer cambios estructurales dentro del Estado. Por ejemplo, la eliminación de un Consejo de Participación Ciudadana que no nos ha servido sino para alcahuetear a los presidentes de turno. La eliminación de un Consejo de la Judicatura que ha permitido lo que hoy vemos a través del caso Metástasis, ¿verdad? La corrupción, la purulencia dentro de la justicia. A ver, Orlando, con respecto al Consejo de Participación Ciudadana, ese es el cuento de nunca acabar. Ya hay un levantamiento de firmas, ya hay una respuesta de la Corte Constitucional, pero no acaban de tomar las decisiones del caso. El tema del Consejo de Participación, hay que hacer una reforma para eliminar la institución, o ese entuerto mal llamado institución, pero hay que ver cómo también a través de una reforma legal, que se lo puede hacer con la Asamblea, y no se ha presentado ninguna propuesta, reducirle las funciones a ese entuerto lo más que se pueda. Y puede ser que no sea perfecto que las nominaciones sean a través de la Asamblea, como eran anteriormente. Reducirles las actividades o eliminarlo definitivamente. Porque ¿para qué nos sirve? Además de que ya hay entes de control, Contraloría, Fiscalía, y hay otro organismo, incluso hasta la propia Asamblea. Es que el tema, ya la Corte se pronunció que para eliminar había que hacer una reforma constitucional más allá de una consulta. Ya hay un pronunciamiento de Corte al respecto. Sin embargo, estoy consciente, ese consejo para lo que ha servido, además de alcahuetear a los presidentes de turno, es para cooptar la participación ciudadana y ejercer un control social. Y con la nueva forma de elegir a los miembros a través del voto popular, el Consejo Nacional Electoral te dice quiénes pueden ser los candidatos y te define los candidatos. Y luego tienes tú que ir a votar por los que el Consejo te dijo que podías votar. Y ahí resulta que terminas definiendo indirectamente a gusto del Consejo. Y hay mucha gente que se postuló para candidato y el Consejo no les validó. Gente proba, gente con currículums intachables, no como el currículum del señor Pico, que nadie sabe cómo puede estar libre. De acuerdo. Veamos el tema Metástasis.
Y ¿sí? te completo, perdón, con el Consejo de Participación, del Consejo de la Judicatura. Ajá. Ahí también los procesos de elección de los miembros también dependen del de participación, hay que las ternas del presidente, hay un sinnúmero de temas un poco complejos, que son, el problema está en la forma de nominación de estos personajes. No queremos que el Consejo de la Judicatura tenga otra vez un enviado de las estrellas que termina estrellando a la justicia. Y Deberían entremos a intervenir las metástasis. universidades, ¿verdad? Sobre todo las de los decanos de jurisprudencia, para poder tener selección de abogados probos y ética y moralmente formados. No cualquier hijo de vecina, como los designó Gustavo Yal y un ingeniero Rodríguez por mandato del prófugo. Así es. O como inclusive parece que hay procesos que no cumplieron toda la normativa jurídica para nominar al mismo estrellado que ya renunció. Ujú. Veamos el tema del caso Metástasis, don Rodrigo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es la repercusión que cree que tiene? ¿Se está solamente viendo la punta del iceberg? ¿Cree que hay muchas más cosas enraizadas dentro del estamento del Estado ecuatoriano? No solamente la justicia, la policía, los jueces, los fiscales, los abogadillos estos que se prestan para transar con los jueces y inclusive entregarles sentencias ya elaboradas por ellos en beneficio de delincuentes y criminales. A eso quiero sumar las tres fotos, digámoslo así. El embajador norteamericano hablando de narcogenerales, las fotos de la fiscal en la fiscalía norteamericana, las declaraciones del embajador norteamericano haciendo referencia ya no solo a lo que has mencionado, sino a equipos de fútbol, a políticos, a medios de comunicación. Y luego el haber destapado el caso Metástasis. Ahí viene un tema que tiene una secuencia que, como bien se lo ha dicho, es más de 1 año y medio de investigaciones en las cuales han participado 2 gobiernos. Qué bueno que estén trabajando articuladamente en el tiempo. Si es que el caso Metástasis es parte del Plan Fénix, qué bueno. Pero aquí sí tenemos que ir aunque caiga quien caiga. No es un tema de a dónde o quién, sino es ver cómo se va depurando. La metástasis, ya en términos más literales, son las derivaciones del cáncer a las distintas partes del cuerpo humano. Eso es una metástasis. Aquí el cuerpo es del Estado ecuatoriano, donde hay organismos públicos y privados. Y estamos viendo las derivaciones del cáncer en ciertos organismos. ¿Cuál es el foco del cáncer? ¿Cuál es el origen del cáncer? Porque hay que ir atacando las distintas partes Ajá. y al final no solamente hay que atacarlo, como se lo hace con el cáncer, a través de radioterapia, a través de quimioterapia, sino llega un momento en el cual se reduce la infiltración y luego hay que extirpar lo que queda. Aquí hay que hacer ese proceso. Ese proceso ¿Y va a usted cree ser que un hay la proceso voluntad muy política? costoso y doloroso para el cuerpo ecuatoriano, para el ¿Usted cree que organismo hay del la Ecuador. voluntad política, don Rodrigo? ¿Usted cree que hay la voluntad política para auténticamente depurar las instituciones del Estado de la infiltración del narcotráfico? No veo político que salga a decir vamos a hacer esto. Por el contrario, en la Asamblea Nacional me dio vergüenza ajena que cuando se le da o pretende dar un respaldo a la fiscal, hay un grupo de asambleístas que dicen, no, vienen aquí a hacer circo, sí, ya está cumpliendo lo que tiene que hacer, y sin embargo, a la vuelta de la esquina, buscan la salida de Glass y apoyo a Glass y evitan que siga un juicio por peculado contra este individuo, que ha sido sentenciado ya en 2 ocasiones. Y hoy y prófugo de que la tiene justicia, otro, además. y que tiene otro proceso adicional, y como está clarísimo para él su condición jurídica, ya fue a esconderse en la Embajada de México, donde está esperando que le den un asilo y una boleta una boleta de salvoconducto para salir del país. Al igual que otros colegas de él, hablando en términos políticos, que por un acaso, sin tener ningún proceso, se fueron ya para México y están allá
y no pueden declararse perseguidos porque no hay nada en contra de ellos, o sea, no hay nada formal en contra de ellos. Pero como la conciencia les delata, pues ya están guardados allá y no vienen al Ecuador. A ver, creo que se requiere una posición más firme y es un tema también de sociedad civil. Y creo que en ese aspecto la decisión de la fiscal de liberar un sinnúmero de chats donde aparecen algunos nombres es lo adecuado. Va a golpear a muchos nombres. Unos van a tener que probar inocencia, otros van a tener que ver cómo se defienden, porque la inocencia va a ser muy difícil de ser probada. Pero tenemos que seguir destapando. Igual, es que Orlando, tal vez es muy complejo hacer la analogía tan cruda, pero cuando tú tienes un cáncer en el cuerpo y entras a un proceso de quimioterapia, tú sales de la quimio, y lo he visto con amigos y familiares, salen muy golpeados, Ajá. ¿ya? Y no es que solamente le afectó a la partecita que estaba contaminada, donde estaba el cáncer, afecta a todo el organismo. Y eso es lo que nos va a pasar. Aquí va a golpearnos a todos. Y eso es un proceso que hay que hacerlo. Y la Asamblea Nacional creo que tiene la responsabilidad de pensar que es Asamblea Nacional y no comportarse como carpa de circo, donde tienes unos que dirigen, donde tienes unos malabaristas, donde tienes otros payasos. Ya vamos a ir definiendo quién juega qué rol, porque hay otro tema. La Asamblea Nacional también tiene entre manos ahorita la aprobación, en donde en la comisión ya también se quedó, que nos deja en dudas. ¿Qué mejor que los acuerdos comerciales para el crecimiento del Ecuador? ¿Qué mejor que los acuerdos comerciales para el desarrollo? Lo hemos visto con Perú, lo vemos con Colombia, para atracción de inversiones. En el tema China, la comisión correspondiente con 6 votos a favor aprobó el acuerdo con China, pero los votos del movimiento político, 3 se abstuvieron. El run run es que hay salvoconducto para el señor del aretito y votan a favor del acuerdo con China. ¿Qué les pasa? Pues que tarea de no sé qué. Ajá. Pensemos en país por una vez, no en delincuencia. Ese es el problema. Aquí tenemos grupos que defienden a sus mismos grupos, sean los que sean. Aquí pensemos en el Ecuador. Pensemos en sacar este país adelante. Pero, y erradicar una de las ponencias que tengo y vengo haciendo en este programa es que mientras los ecuatorianos permitamos que la clase política nos ponga delincuentes, narcotraficantes, prostitutas, actores de circo, cualquier pelafustán que aparece por allí por un medio de televisión y ya tiene alguna aparente fama, lo pone de candidato. Y el pueblo ecuatoriano no exige que ponga gente proba, gente con capacidad, gente con alguna experiencia en la parte social. Y además, gente que conozcamos de dónde viene. Porque vemos cómo hay dueñas de burdeles, gente que aparece en páginas sexuales. Tienen que tener su actividad, nadie lo niega para ganarse la vida. Pero ir a la Asamblea Nacional o a una representación popular requiere otro tipo de nivel y nadie toma medidas de eso y el pueblo ecuatoriano tampoco se suma a una manifestación para presionar a esta clase política corrupta para que nos ponga gente proba. A ver, ya hay un pronunciamiento para modificar y elevar los requerimientos para ser asambleísta. Eso tiene que pasar por un proceso por la misma asamblea. Ok, ya hay un adelanto. Pero creo que ahí hay un problema más grave y lo que voy a decir es absolutamente incorrecto políticamente hablando. Pero al final del día, el que decide quién quiere que lo represente es el votante. Y tú tienes que tomarte, no te digo los 45 días de campaña, que por cierto cada vez se reducen más, 2, 3 días antes de la elección, usemos un Google y veamos quiénes son los cabezas de lista, quiénes son, de dónde salieron, primero el segundo, para saber por quién votamos. Porque sí, le echamos la culpa al que pone la lista, pero no hacemos el mea culpa
de quién pone la rayita en las listas. Porque uno abre la papeleta y tiene ahí todos los nombres. Muchos nombres son conocidos, otros nombres no tanto. En lo local, mucho más fácil, Claro. porque en lo local tienes menos gente, es así de fácil. Tú dices, ah, no, pues yo le conozco a este fulano, es un tipo que ha hecho cosas buenas, es un tipo que ha generado empleo. Le conozco a este otro, claro, este de aquí, yo me acuerdo del escándalo que tuvo cuando se peleó en el bar de no sé quién y le sacó cuchillo al otro. Ah, de este tercero, claro, si es el típico contrabandista del sector. Sí les conocemos. La pregunta es por qué les votamos. Y ahí yo creo que sí tiene el otro lado. No es solamente la clase política, es también el ciudadano llano. El ciudadano llano que ya está harto de la clase política, que sin embargo sigue votando por los mismos políticos de siempre. Por eso hay la conformación de la asamblea que existe. Le Esa es cambio de una tema, responsabilidad que don nos cae a Rodrigo. nosotros, Orlando, y por eso digo, es políticamente incorrecto, porque es fácil coger y decirle, tú tienes la culpa, pero es muy difícil decir, sí, híjole, ahora ¿cómo hago yo para asumir la responsabilidad por esa rayita mal puesta? Claro. Le cambio el tema porque el día martes hice un comentario respecto de dos aspectos por los cuales los políticos poco hablan. El tema turístico, del cual el país tiene hermosos parajes y tiene playas, selva y nevados. Y el tema agrícola. El petróleo ya se nos va a acabar, pero no veo que tampoco la clase política se siente a planificar al país para el futuro, para ver qué somos. Si un país petrolero, agrícola, tecnológico, turístico, etcétera. Y la agricultura está allí esperando que alguien la retome para lo que usted dijo antes, abrir mercados en el mundo a través de convenios comerciales y poner nuestros productos en ellos para tener los ingresos y la agricultura da trabajo, da riqueza, da divisas que necesita el Estado, da de todo, pero está allí abandonada. Voy a tomarte las palabras de un expresidente, las cuales yo me permití complementarlas. Él decía, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Más Ecuador en el mundo implica que nosotros como ecuatorianos también le perdamos el miedo a competir, porque cuando sales fuera de las fronteras no hay los famosos precios mínimos de sustentación, no hay las medidas tributarias beneficiosas, no hay la condonación de créditos, ahí es competencia pura y dura, ¿ya? Y más Ecuador en el mundo también es, no tengamos miedo a que nos lleguen productos, así como llegan inversiones, así como llegan turistas. Debemos regresar la mirada al campo, que es la pregunta tuya. Sí, debemos regresar la mirada al campo, pero debemos regresar la mirada a un campo mucho más amplio, no solamente al campo como tal. El producto se produce en el agro o se produce ahora en edificios, si son vegetales, se producen en procesos mucho más tecnológicos. Pero ese producto que sale del campo tradicionalmente, no es solamente que se queda ahí, ese producto es transportado, ese producto es envasado, es transformado en algunos casos para ser luego llevado a puntos de comercialización nacional o internacional. Ajá. Dejemos de pensar en el campo como uno solo eslabón. Debemos volcar la mirada a la cadena agroproductiva, donde está lo alimentario y no alimentario. Está el camarón, está la pitahaya, está el brócoli, está las frutas y conservas que estamos exportando para consumo alimentario, pero también están las flores, también están las materias primas que exportamos y que exportamos como producto terminado, el caso de chocolate, pero también exportamos materia prima como el cacao. ¿Por qué? Porque afuera hay otras industrias que tal vez no quieren venir al Ecuador por la cantidad de burocracia y trámites y disparates que se les ocurren a los distintos gobiernos para complicar la inversión, pero quieren un poco de cacao ecuatoriano y mezclarlo con un poco de cacao
de Costa de Marfil o de República Dominicana o de otros países para sacar su sabor preferido de chocolate en base a sus mezclas. Creo que eso es importante entender. Tenemos que apuntar a satisfacer lo que el consumidor nacional o internacional requiere. El consumidor es la locomotora que jala los vagones del comercio, de la industria y de la producción primaria. Dejemos de ver eslabones. Y el día de ayer precisamente veía que se han reunido el ministro Palacios de Agricultura con la ministra García de Producción para ver cómo articulan acciones. Fenomenal, porque ya en producción está comercio exterior. Entonces ya se articuló el paquete completo. Ahora en lo nacional debería sentarse agricultura, producción y salud, para ver cómo articular acciones, mejorar los sistemas productivos, ver dónde están las zonas grises, depurar la normativa sobrante, confusa y compleja, para facilitar a los productores también trabajar en procesos asociativos. Y creo que ahí viene el primer rol del gobierno: ser un facilitador de las actividades privadas, no ser un regalador de kits, no ser un subsidiador, no ser un condonador de créditos y multas y vainas, sino ser un facilitador para decirle: ok, señor Rodrigo, ¿usted quiere un crédito? ¿Para qué quiere? Es que voy a hacer un proyecto solito. Bueno, perfecto, ahí está el crédito al 12%. Pero si yo llego con 30 personas a un proyecto de producción de leche, pero si yo llego con 30 personas para un proyecto de producción de leche, donde vamos a entrar a procesar quesos, donde vamos a entrar en un proceso también de posicionamiento de marca, ya voy a requerir más años. Ya estoy integrando los eslabones de cadena. Ahí sí, gobierno, por favor, que el crédito sea a largo plazo y ya no al 12, que sea al 4, al 3, al 2, al 1%. Porque ese 1% ya puede desarrollar empresa, ya es un proyecto que desarrolla, inclusive sin meter más impuestos que ya están suficientes, vamos a generar riqueza, y de esa riqueza, sin meterle más la mano al bolsillo al ecuatoriano, se pagarán impuestos, se generará empleo, se generará movimiento económico. Pero esa visión es la que hace falta. Sin descartar la necesidad que tienen las poblaciones del campo, sea de la costa o de la sierra, en cuanto a infraestructura básica, en cuanto a caminos vecinales, carreteras, la interconectividad, que es sumamente importante, darle salud, educación. Ese es un tema que no lo metí porque no estaba en la parte productiva primaria, pero sin embargo es una realidad. Exacto. Inclusive si ya se ve complicada la situación, trabajemos mancomunadamente entre públicos y privados para el desarrollo rural. De acuerdo. Y no hablemos solamente de la agricultura, hablemos de desarrollo rural, porque es mucho más integral. Entonces, denos vías y nosotros y facilitar la vida para hacer agroindustria. Dennos conectividad y podemos hacer la industria en la zona más rural para poder y conectarnos al mundo a través de conectividad para hacer ventas online. Ya no es un tema solamente de salir al mercado del cantón para de ahí que llegue el otro intermediario y el otro. Creo que los procesos de asociatividad, creo que los procesos de cooperativismo, ya la ley finalmente se modificó y ya permite un verdadero cooperativismo a nivel nacional, son las herramientas adecuadas para el crecimiento, que le permiten reducir el riesgo al Estado, potenciar las actividades privadas, potenciar la iniciativa privada, y que el Estado lo que ayude es destrabando los disparates que se les ocurren a través de normas, leyes, reglamentos, acuerdos, ordenanzas, etcétera, 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 que más complican que benefician. Para concluir, don Rodrigo, me escriben aquí en TikTok sobre la permeación que ha tenido por fronteras el narcotráfico desde Perú hacia nuestro país. Y nos hablan aquí de si es necesario puntualizar en esta consulta popular la necesidad de la extradición, recordando que
Ese era un tema que los narcos en Colombia le tenían vedado a todo gobierno, hasta que un gobierno que no dijo vamos a la extradición y se pusieron a la defensiva los narcos y muchos de ellos están pagando toda esta situación en Estados Unidos. ¿Usted cree que Ecuador debe ir por ese camino? Debemos ir por la extradición definitivamente, al igual que debemos ir por la integración comercial entre los países latinoamericanos, forma que va a combatir y va a matar el mal negocio del contrabando. Porque yo le pongo trabas a la cebolla ecuatoriana y el Perú me pone trabas al queso ecuatoriano, yo le pongo trabas a la cebolla peruana y el Perú me pone trabas al queso ecuatoriano. Y así nos competimos para que no nos entren los productos. Pero eso termina fomentando en frontera alguien que se beneficia del paso de la cebolla, que nunca ha dejado de pasar, y se beneficia del paso del queso, que también con Perú menos, pero con Colombia permanentemente está migrando. Creo que ya es hora de que el acuerdo del año 69 del siglo pasado se sienten los países en términos sanitarios y busquen llegar a acuerdos para definir cómo integrar las medidas zoo y fitosanitarias entre los países de la comunidad andina y posteriormente con países con la CAN, para ir depurando las trabas y facilitando el comercio, porque la facilitación del comercio mejora las condiciones de negociación de los productores. Cuando hay más comercio, los productos tienen a dónde irse y no tenemos que estar buscando proteccionismos y trabas que no generan soluciones, sino complicaciones. Don Rodrigo Gómez de la Torre, gracias por el diálogo aquí y reitero nuestro deseo personal y de este informativo OMC Noticias de que este sea un buen año para usted, su familia y obviamente también para el país. Buen día. Buen día y que sea un buen año para el Ecuador. Un abrazo, Orlando. Gracias. Son las 7:31. La pausa, tenemos más información a continuación. A lo largo de 22 años de la concesión vial en la provincia del Guayas, mantenemos el cobro de $1, gracias al subsidio de la Prefectura Ciudadana del Guayas, para que no afecte el bolsillo de los guayasenses. Las vías concesionadas son una auténtica solución vial para dinamizar la movilidad de todos los sectores productivos, para quienes en cada estación de peaje mantiene grúas, ambulancias, servicios de auxilio médico y asistencia mecánica 24/7, sin costo adicional, llamando al 1-800 Concesiones. Las concesiones viales, en coordinación con la Prefectura Ciudadana del Guayas, son la auténtica solución vial de nuestra provincia. Hoy es viernes 5 de enero del 2024, un día como hoy salió a circulación allá por el año de 1792, uno de los primeros periódicos que se dio en lo que hoy es la República del Ecuador, denominado Primicias de Quito, y ese periódico lo impulsó justamente el doctor Eugenio de Santa Cruz y Espejo, de tal suerte que este día 5 de enero está dedicado también al periodista ecuatoriano. Así es que felicitaciones a aquellos que cumplen su código de ética y el deber que tiene toda sociedad, que tiene todo comunicador de informar con la verdad y el derecho que tiene toda comunidad de ser debidamente informada. Intentamos hacerlo desde este humilde rincón
de un informativo como OMC Noticias, que cada día tiene más y más seguidores. Y para ustedes tenemos otras informaciones, porque ayer comentábamos también, o más bien el día miércoles, comentábamos sobre el